Bienvenidas a Justicia con Faldas, el espacio donde hablamos de justicia, derechos y herramientas que toda mujer debería conocer. porque saber es poder. Y juntas somos más fuertes. Esto es Justicia con Faldas. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Justicia con Faldas. El día de hoy tenemos el gran honor de tener con nosotras a Raquel Aguirre. Raquel es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac, México Norte, y especialista en Sistema Penal Acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho. Es cofundadora y directora ejecutiva de la CANA, directora general de Proyecto Libertad, socia en Colin Blega Fletes Abogados. También se desempeñó como asociada en el despacho Nazar y Asociados, es abogada penalista y asesora en temas relacionados con el sistema de justicia, sistema penitenciario y los derechos humanos con perspectiva de género. Es miembro de Western World Young Founders Program y consejera vocal del Consejo de las OSC del Gobierno del Estado de México. Ha recibido a nombre de la CANA la presea 2021 José María Morelos y Pavón en el rubro de la defensa de los derechos humanos por parte del Gobierno del Estado de México y el premio al trabajo pro bono por la Fundación Barra Mexicana por su labor a favor de las mujeres privadas de su libertad. Es coautora del libro Acustáis a la mujer sin razón. Raquel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Nosotras en Justicia con Falda, Sofía y yo iniciamos este proyecto porque pensamos que las mujeres muchas veces no ejercen sus derechos porque ni siquiera saben que los tienen. Entonces hemos estado hablando pues de distintos derechos que tienen las mujeres y les hemos tratado de dar como herramientas de que si ellas se encuentran en alguna situación, pues bueno, ¿qué es lo que pueden hacer para que los puedan ejercer? Exacto. Y bueno, el día de hoy el tema que vamos a abordar y que nos está haciendo el grandísimo favor Raquel aquí, que es experta en el tema, es sobre la violencia vicaria. Y bueno, principalmente para poderles explicar realmente qué es este tipo de violencia, necesitamos primero que Raquel nos explique pues qué es la violencia de género y por qué muchas veces la gente no la denuncia o es tan difícil de identificar. Claro, la violencia de género es toda aquella violencia que se ejerce sobre todo en contra de una mujer en razón de género, ¿no? Hoy, por el tema de violencia vicaria, nos vamos a enfocar en violencia de género por ser mujer. Y esta violencia tiene muchas facetas, desde una violencia psicológica, física, sexual, económica, ahora violencia vicaria. Y realmente el tema en la violencia de género es muy silenciosa, la violencia, ¿no? Al final, este tipo de violencia no distingue entre raza, religión, estatus social, es para todos. En cualquier círculo, y lo más complicado en esto es que empieza a lo mejor con patrones muy simples, como puede ser una agresión verbal, ¿no? En donde a lo mejor en tu cabeza no está tan grave porque a lo mejor viste que en tu casa tu papá le decía eso a su mamá y no había consecuencias. Desde un simple comentario como qué tonta eres, o estás gorda, o te ves fea, o no sirves para nada más que para cuidar la casa. O sea, son comentarios que van desde lo más mínimo y que van aumentando para el momento en el que ya son agresiones sexuales, agresiones físicas o violencia vicaria, que hoy está categorizada como la más cruel. Pasa mucho tiempo en donde tu autoestima y realmente tu significado como mujer va haciéndose menos. Entonces, para el momento en el que ya llega una agresión mucho más grave, por así ponerlo, ya has normalizado todo lo anterior. Entonces, el tema de la normalización de esa violencia es lo que hace muy complejo a las mujeres denunciar. Digo, y hay muchísimas causas adicionales por las que una mujer no denuncia en México. Como el famosísimo, bueno, yo platico mucho con mis amigas, la típica reacción de un hombre decir, estás loca. Justo. Que les digo, eso implica muchísimas cosas, porque cualquier reacción que tú tengas está mal, ¿no? O sea, ya se nos prohíbe tener cualquier tipo de límite. Pues este famoso gaslighting, ¿no? O sea, este término novedoso en donde, o sea, yo incluso lo comento con mis amigas y mis amigas de que, ¿qué es eso? Porque es esta manipulación que rodea a cierta acción en donde tú sabes que sí pasó el hecho o que estás segura de que así fueron las cosas, de que en su borrachera te dijo algo horrible o
te consta que se comportó de cierta manera, y es esta manipulación en donde te dicen, no, estás loca, eso nunca pasó, estabas borracha tú. ¿Me explico? O sea, entonces son patrones sumamente silenciosos, e incluso del lado de la organización de la CANA, hicimos una investigación en donde nos fuimos a diferentes penales en la ciudad, en la República Mexicana, que digo, a ver, estás hablando de una población muy segmentada y muy particular, que son las mujeres privadas de la libertad, pero les preguntábamos, era una investigación de por qué las mujeres terminan en prisión, y le preguntábamos a las mujeres, ¿has sido víctima de violencia? O sea, de las primeras preguntas era, ¿tú has sido víctima de violencia? Y su respuesta era siempre no. Y no con una certeza de no. O sea, estoy 100% segura que no he sido víctima de violencia. Y después ya nos empezaron a platicar de sus infancias. Y desde ahí está la violencia muy evidente. Y para ellas era completamente normal que sus papás las golpearan, las hicieran menos, incluso las vendieran a otros hombres. Después sus parejas que las dejaran encerradas era completamente normal. La celotipia era el día a día. Entonces es muy complejo hablar genéricamente de la violencia porque ni siquiera está detectada. Sí, claro, o sea, muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta que están sufriendo violencia. Hemos tenido otros episodios donde hemos hablado justo también de la violencia de género, y uno de los comentarios más comunes es, no sabía que tuve este tipo de violencia, porque si no la vemos, es un tipo de violencia invisible que juega con nuestras cabezas, que no se ve. Tuvimos a Jimena Céspedes y ella hablaba que era un iceberg, o sea, que lo que se ve es como la violencia física, Claro. pero todo lo demás está debajo del agua porque no podemos ver eso. Y sobre todo porque no nos han educado a lo largo de los años. O sea, tristemente México es hoy un país sumamente machista, ¿no? Sí. Que todos estos movimientos feministas, marchas y demás han hecho un progreso, pero sigue siendo un país completamente machista. Entonces nos han enseñado que calladita te ves más bonita, que tu rol de ama de casa, mujer, cuidadora del hogar, el del hombre proveedor, sigue siendo, o sea, a mí mi abuela siempre me dijo, calladita te ves más bonita, y no, o sea, eso es completamente mentira. Entonces, desde ahí ya estamos programadas para aguantar cosas que no debemos de aguantar. Claro, y nosotras también vemos, hay unos estudios que hace el INEGI, que justo, o sea, cuando creces en un lugar en el que una de las figuras paternas violenta a la otra, va a ser muy común que tú también lo hagas, porque hasta inconscientemente sin saber que estás violentando, porque es lo que te han enseñado, es lo que has visto, ¿no? O sea, no lo normalizas. Claro, o sea, así es, yo la celo porque yo soy su protector y yo tengo que ver de que esté bien y que no hable con otros porque es mía, no es algo... En algún punto me dijeron algo como en el amor de pareja, ¿no? O sea, que al final, pues la violencia de género no solamente es en pareja, ahorita nos vamos a enfocar en violencia vicaria que deriva de algún tipo de relación, ¿no? Pero al final es esta pareja te enseña que aguanta, que es un sacrificio, que todo tienes que ceder, ¿no? Entonces, y se habla un poco de que la otra persona es tu propiedad. Entonces, ese es el concepto que debemos eliminar, primero que nada, para empezar a prevenir la violencia. Porque si tú dejas de ver a la mujer como un objeto, como tu posesión respecto a que no te puedes vestir de cierta manera porque no quiero que nadie te vea, no puedes salir en la noche porque vas a salir en la noche, no es de niñas bien, ¿no? Sí. Entonces creo que, o sea, debemos de empezar no solo por un tema de detectar la violencia, sino de prevenirla. Sí, pues por ejemplo, desde la primaria, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo que desde chiquita fui súper extrovertida. Y me carcajeaba, o sea, hagan de cuenta que a mí me daba el menso y gritaba. Y me acuerdo mucho que me decía la maestra, es que así no serían las mujeres. Tú no te puedes reír así. Una dama no sería así. Entonces me acuerdo que yo desde chiquita ya estaba pensando, ay, no me puedo reír como me gusta reírme porque una mujer no se puede reír así, ¿no? Entonces, de verdad es pues muy, muy sorprendente cómo nos van programando, ¿no? Literal. Y cómo tenemos que ir desprogramándonos todos y desaprendiendo. Sí. Oye, Raquel, y me gustaría que nos hablaras, antes de entrar a todo este tema de la violencia vicaria,
de La Cana. Estábamos comentando antes de grabar que yo soy fan número 1 de La Cana, me encanta todo lo que hacen, pero pues para las personas que aún no lo saben. Claro, yo soy directora ejecutiva de La Cana. Es una organización en donde trabajamos con mujeres en prisión. Y parte de mi experiencia con el tema de la violencia es lo que se vive en la cárcel. ¿Qué pensarías, no? Estás hablando de población penitenciaria, en específico de mujeres. ¿Qué es lo primero que piensas? Mujeres delincuentes, ¿no? Porque están en la cárcel. O sea, si tuviéramos un sistema de justicia de primera en donde todos los juzgadores, ustedes me entenderán mejor que nadie, estén sumamente preparados, velen por la perspectiva de género, estaríamos en otro lugar, ¿no? O sea, al final hay un mar inmenso de inocentes o de procesos injustos, a lo mejor no inocentes, pero sí considero que una participación muy distinta a la que se le otorga al momento de sentenciar. Y sobre todo en el caso de las mujeres, es muy diferente, y hoy te lo digo después de 12 años de trabajar con población penitenciaria, que sí considero que la comisión del delito de una mujer es completamente distinta a la de un hombre. No puedo generalizar, desde luego hay mujeres que cometieron el hecho delictivo con todo el dolo del mundo, y al final la Cana no digamos que no justifica la comisión del delito, sino que entiendes el contexto que orilla a estas mujeres a terminar en prisión. Claro. Y lo que me ha llevado a entender de trabajar con las mujeres, que a ver, la Cana es una organización que tiene un modelo de reinserción social a través de capacitación laboral, educación, salud mental. Hay un programa de asesoría jurídica que se llama Proyecto Libertad, que dirijo yo, incidencia en políticas públicas, o sea, es algo integral, ¿no? Entonces, esto me lleva a decirte con toda la certeza que en la mayoría de los casos, lo que orilla a las mujeres a terminar en prisión es la violencia estructural de género que han sufrido desde que son niñas, ¿no? Y no solamente es esta violencia ejercida por los hombres, sino por estos patrones de los que hablamos, de los que la abuelita también es parte de este sistema estructural de violencia, porque así le educaron a ella, ¿no? Y entonces ella, ¿qué está diciendo? ¿Cómo vas a mantener a 3 hijos tú sola? Entonces te callas, te haces de la vista gorda, como que tú no ves lo que está pasando en tu casa, no cuestionas, y te callas, literal. Entonces, no solamente es la violencia ejercida por los hombres, sino como esta estructura social que nos han impuesto a lo largo de los años, y que pues tristemente sí, estas mujeres no tienen las herramientas para detectar que han sido víctimas de violencia, no solamente de sus infancias, luego al momento de su detención, luego en sus mismos procesos. O sea, me he tocado con juzgadoras que en temas que son legítima defensa les dicen, es que era tu deber como mujer complacerlo. Y es como, no. ¿cómo tú, juzgadora, impartidora de justicia, claro, puedes decir eso? Claro, entonces nos falta mucho por hacer, ¿no? O sea, digamos que soy una fiel creyente de que tiene que empezar por nosotros, y sobre todo en este tipo de espacios, para que la gente, uno, sea consciente de lo que pasa en las cárceles, porque parte de mi labor es quitar este estigma y buscar que las cárceles sean lugares de oportunidad, ¿no? Porque son mujeres que no decidieron en dónde nacer, no decidieron que sus papás las golpearan, las vendieran, acabar en situación de calle. Entonces son contextos completamente distintos. Entonces, por un lado es quitar este estigma, pero por otro lado es que las mujeres entendamos y sepamos nuestros derechos, y sobre todo seamos conscientes de los mecanismos que tenemos para parar cualquier clase de violencia. Y ahorita vamos a entrar a eso, pero sí creo que para una mujer, si ya detectaste que eres víctima de violencia, todavía tienes un camino inmenso por recorrer antes de hacer algo. Me explico, es muy difícil para una mujer decidirse a hacer algo ya que detectó la violencia. Sí, y el camino, justamente hablaba ahorita con una amiga que está pasando por eso, pues que se quiere echar para atrás, ¿no? Muchas veces. O sea, les digo, lo más difícil ahorita es que te mantengas. Porque en el momento en que tal vez tú quieras hacer las cosas más fácil y digas, no quiero problemas, le digo, esto va a marcar tu futuro y el de tu hijo. Claro, y más cuando hay hijos. Ajá, exacto. O sea, porque estamos hablando, o sea, veo varios casos, o sea, digamos que la mayoría de los casos que veo, no en la Cana veo de todo, pero como abogada particular, son temas de violencia familiar, ¿no? Entonces, sí me toca ver desde que, bueno, es que me decía pendeja,
Perdón. O sea, pero pues, No te preocupes. Se puede decir, esa palabra no la han dicho mucho, yo creo que a todas las mujeres. No. sí, A mí justo. me decían más feo, no les quiero decir cómo. Entonces, y eso como va de poquito a más. Sí. Y luego cuando hay hijos todavía se vuelve mucho más complejo. Sí, sí me imagino, o sea, lo complicado que debe ser. No, y lo que mencionas, por ejemplo, de la perspectiva de género en las juzgadoras, ¿cuántas veces, o bueno, yo he conocido muchos casos sobre el delito de comisión por omisión, y para las personas que no son abogadas viene siendo más o menos que tú eres también culpable del delito porque no lo evitaste y lo pudiste haber evitado? Y tenemos muchos casos, no sé, por ejemplo, de secuestro o cosas así, pero ellas a la vez estaban siendo víctimas. ¿Cómo Justo. iban a, o sea, cómo les pides que sean estas super mujeres? Claro, que denuncien a su agresor. Claro. O sea, que además, o sea, tengo justo en el libro que escribimos mis socios y yo, fue derivado de la investigación que hicimos. Nos fuimos a muchos penales en la República, norte, sur, península, centro, como para ver si compartían las mismas razones por las que acaban en prisión. Y me acuerdo que hice una entrevista en donde la mujer privada de la libertad me estaba diciendo, es que, o sea, desde chiquita viví violencia en mi casa, mi papá me vendía a sus amigos y entonces a los 13 un amigo suyo me llevó con él, por amor, ¿no? Y pues de repente empecé a ver que mi situación de vivir en un cuarto con mis papás, 6 hermanos, en las peores circunstancias, pues empecé a vivir en una casa un poquito mejor, con más lujos, tele, de repente ya había coche y demás. Y pues yo sabía que que esos recursos no habían sido obtenidos de la mejor manera, pero yo era muy chiquita, el señor que me llevó, que es pareja, secuestrador, abusador, o sea, como le quieras poner, ¿no? Si yo lo cuestionaba, me golpeaba, me dejaba encerrada a mí, y cuando empecé a ver que traía gente y que yo era encargada de darles de comer, ¿cómo yo iba a cuestionar si yo sabía que yo también estaba secuestrada ahí? O sea, bueno, no secuestrada, Claro, pero privada de la libertad. Claro, porque qué tanto tenía en realidad la posibilidad de salir. De algo. Y pues, obviamente, le dieron una sentencia más alta que a su pareja. Y obviamente el juzgador en ningún momento dijo, pues claro, es que ella también era una víctima más de este señor, ¿no? Entonces, sí creo que ahí nos falta mucho por hacer. Sí, hay muchos casos y también, por ejemplo, que dicen, no, es que tú tienes la obligación de hacer esto por este rol que te imponen en la sociedad. Por ejemplo, me estaba contando una amiga de un caso de que la pareja mata a su hija y a ella también la condenan porque dicen que ella estaba obligada, como, o sea, la garante de seguridad de la hija, pero ella en ese momento había salido de su casa. Claro. ¿Cómo vas a ser garante de la seguridad de alguien? Sí, también está el papá como garante. No, y aparte ya ni siquiera está materialmente en el lugar de los hechos, pero, o sea, una madre buena no va a dejar nunca a su hija sola. Claro. No trabaja. No va al súper, o sea, no va al mercado. De esos también tenemos 1000 casos. Y sí me parece ridículo que hoy, en 2025, o sea, entiendo que por legislación no se pueda valorar a la persona por quien es, pero sin duda necesitas ver el contexto. Claro, es que esa es la perspectiva de género y muchas personas dicen o pensarían de que, bueno, como estamos obligados a tratar la perspectiva de género, la van a aplicar, pero lo difícil de la perspectiva de género es que tienes que tener la habilidad para poder ver esta distinción estructural o este desequilibrio de poder, que si tú estás en una situación privilegiada, como lo pueden estar muchas personas juzgadoras, pues va a ser más difícil verla. Claro. O si tú tienes una idea preconcebida, claro, de que, por ejemplo, que esta persona debió de haber denunciado, tal, sin ver su contexto, pues no vas a ver que ella también era víctima. Entonces, pues sí es necesario que todos los operadores de justicia y no jueces, o sea, todos, abogados, ministerios públicos, todos los participantes en este tipo de asuntos tienen que estar preparados. Uh-huh. ¿Por qué no denunciaste? Pues porque si denunciaba me mataba. Claro. O sea, es que sí, ni siquiera le puedes imponer la carga de denunciar porque pues también la estás revictimizando. Claro. No, y como juzgador siempre tienes que ver el contexto. Entonces yo les digo, a ver, no es lo mismo una mujer que llevaba viviendo con él un mes a esta chava que la sustrajeron de su hogar, le dieron todo una forma de vida,
obviamente le alteraron su psiquis, ¿no? O sea, al momento de que te doy, pues es como tipo un gaslighting y realmente su entorno fue todo eso, ¿sabes? Pero mira, se la llevaron de menor de edad. Quiere decir que ella fue víctima de entrada de violación, Sí, ¿no? O sea, y De luego... privación ilegal de la Ajá. libertad. hasta de trata, o Sí, sea... o sea, ahorita empezamos Sí. recientemente a dar asesoría jurídica en población varonil. Es el único programa de la CANA, Proyecto Libertad, que es híbrido. No, porque al final un inocente, me da igual si es mujer o hombre, es inocente, lo quiero sacar de la cárcel. Claro. Y empezamos a dar asesoría en Tenancingo, que está, pues es más rural, está cerca de Malinalco, por Tenango del Valle, o sea, está pasando Tenango del Valle. Y uno de los señores, no vemos delitos sexuales en la fundación, por obvias razones, ¿no? Y él estaba acusado de violación y estaba 100% seguro que era inocente. Entonces me ganó la curiosidad, lo entrevisté y me dijo, pues es que yo sí soy inocente, su papá me la vendió. Su papá me la vendió, entonces ¿por qué yo estaría acusado de violación si su papá me la vendió? Y fue como un golpe de realidad de, eso es México. O sea, donde yo incido y en donde yo litigo en la Ciudad de México, en su mayoría es así, me explico. O sea, ese es el México machista en donde, sí, claro, para ese señor está en lo correcto porque la niña es un objeto, se la vendieron, es de su propiedad. ¿Qué delito cometió él? ¿No? Sí, y yo, sí, señor, sí. ¿cómo le explico que eso está mal? Sí, los seres humanos están fuera del comercio. Ajá, señor. o sea, Sí. entonces, sí, empezando por entender el Sí, México porque- en el que vivimos. Y te habla que la ve como un objeto que puede comprar, Y porque esa es dice su Sofi como normalidad. abogada que las personas están fuera del comercio, pero tú lo sabes como Sí, 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 abogada. por eso lo digo, pero pero- en la mente de las personas, desde que le agarras la pompi a una niña que cuando va caminando, es que tú asumes que es un cuerpo del que tú puedes disponer. Exacto. Lo mismo de que, pues es que a mí me la vendió. Ajá, o sea, y me hervía la sangre por dentro y yo decía, es que esa es su realidad, así fue educado, él no acudió a una escuela, trabaja en, agricultura desde que era niño, Probablemente así lo educaron sus papás también. o sea, no ¿No? tengo idea su contexto, pero el ver la seguridad con la que él me lo decía es claro, o sea, en su cabeza y en su educación, Él esto es es inocente. verdad. Y él Y es a ver, inocente, pues. también hay que ver cómo ha avanzado la historia, porque incluso, o sea, en la época medieval, ¿qué es lo que pasaba? O sea, tú te casabas y te daban el dote, ¿no? Sí. O sea, Sí, literal, o sea. y pues, o sea, eso se ha perpetuado por muchas generaciones Pero hasta esta versión hasta el día de moderna, hoy pues, en las religiones, o sea, la pedida Sí, sí, sí. es un poco hacer objeto a la mujer porque es como te doy la mano de mi hija y cambia de ser de mi pertenencia como papá a tu pertenencia como esposo. Exacto. O sea, Y intervienen los hombres, nada más. y solo hablan los Sí, hombres sí, y el sí. speech es de los O sea, el hombres. papá, el suegro y el La- esposo, ¿no? Y tú, como objeto que eres, ni siquiera hablas, ¿no? O sea, y son tradiciones que a lo mejor las vemos insignificantes y como, ay, qué lindo, sí, la pedida. No, o sea, Pues hasta Claro, el anillo de pero compromiso. cambia hasta esa mentalidad de que, bueno, si yo compro una menor de edad, ya es mía y puedo disponer de ella y su cuerpo y no va a ser violación nunca. claro. Pues es que es un problema estructural, de sistema, de educación. Por eso está perfecto que ustedes aborden este tipo de temas que, a ver, a mí hasta hace unos años me decías violencia vicaria y no la entendía ni siquiera bien. Me explico, porque violencia moral o psicológica, muy fácil, ¿no? Agresiones verbales. Física, la más obvia, que es como tú dices, la puntita del iceberg, en donde pues si ya se ven los golpes, los moretones, las fracturas, pues es muy evidente. Violencia sexual también puede ser muy silenciosa, porque a lo mejor la violencia no está en la cara, no es tan visible, ¿me explico? No, y hasta una piensa de, bueno, muchas mujeres, te aseguro, de que tienen relaciones sexuales con su pareja porque piensan que es su obligación a pesar de que no quieren. Justo. Entonces, y te pueden decir, no, sí, porque eres mi esposa y no piensas que estás siendo ni siquiera víctima de violación. Y es tu obligación. ¿No? complacer. Y las obligan. O sea, Sí. yo tenía una amiga que me contó que sí, pues que fue obligada. Sí, sí. Y obligada muy Y feo. yo estoy pues, segura, sí. o sea, yo lo platico con mis amigas y ahorita porque ya se habla de esto, Sí. pero entre mis amigas pasamos por cosas, incluyéndome a mí, en donde pues ya estás ahí y pues sí estás un poco pasada de copas, pero no, o sea, nada grave y como ya estás ahí, pues sientes que ya tienes que dejar
que fue tu pase. responsabilidad por haber Un ido poco. con él, por Sí, aceptarle por la estar cita, borracha. por estar todo. Y Sí. hasta como que dices, bueno, Sí, y como que hasta pena te da, ¿no? Te culpas de que, pues sí, la verdad es que me pasé, porque me fui con él. Y yo te apuesto, o sea, literal, no hay una de mis amigas que salga de que no, yo no pasé por nada incómodo. Es impresionante. Y en ese momento ni te pasaba por la cabeza ir a denunciar o decirle algo, deja tú denunciar, decirle algo al hombre, ¿no? Como decirle, oye, esto no. Porque era limitarlo, como- poner Sí. una raya, ¿no? De Sí, que sí. aquí no quiero. No, yo hablando, por ejemplo, con mis amigas de una vez que estaba dormida y también que la despertó, etcétera, y pues eso también. Y ella dice, es que yo en ese momento, como era mi novio, pues no pensé que estuviera mal, ¿no? Pero no quería. No O que tal vez quería, ni estaba estabas incómoda. consciente, pues. O sea, O Estaba cuántas veces no dormida, piden cosas, dormida. hacer cosas que no quieres, Ah, sí. ¿no? O sea, muy típico. y ahorita porque estamos hablando ya de del acto sexual como tal, o sea, de una violación, ¿no? Pero desde que te agarren una pompa, o sea, es mucho antes que también normalizamos, como no estuvo tan grave, ¿no? Como solo me dio una nalgada. No, también está mal y también es un abuso sexual, o sea, es delito. Nada más que nosotros como que decimos, bueno, o sea, de eso a que hubiera pasado más, bueno, pues ya, o sea, Sí. y también lo normalizamos. Sí, esa es la eso, verdad. ese es el problema de haber normalizado tanto Y tantos todo, ¿no? años. Y justo yo lo platicaba, de hecho te lo platiqué a ti, ¿no? Sí, a mí me pasó estando casada, siendo abogada, fui víctima de muchos tipos de violencia y me tomó mucho tiempo darme cuenta realmente, ¿no? Como decir, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces realmente como te explicas, ¿no? Las mujeres que están privadas de su libertad, personas que tal vez no tuvieron el mismo nivel educativo, ni que nacieron en el privilegio, porque les puedo decir que yo acepto y me reconozco que yo nací en el privilegio. Entonces, de ahí nace también gran parte de justicia con faldas, ¿no? O sea, de decir, no podemos permitir que siga pasando esto, ¿no? Oye, y en el primer episodio decimos, Sofi y yo, de que bueno, hay que hablar nosotras, de por qué decidimos hacer la historia que por qué decidimos hacer el podcast, y hablamos de nuestras historias, y yo empiezo a contar pues todo lo que me había pasado, de que si yo hubiera tenido la información en su momento hubiera actuado diferente. Pero al día siguiente le escribo a Sofi y yo de que tengo muchísima ansiedad. No sé si quiero Remordimiento. no sé si quiero publicar el episodio, y luego le decía, es que me siento culpable. Y luego Sofi, ¿por qué te sientes culpable? Y yo, pues por exponerlo. Y luego me dice Sofi, ¿y qué tiene? Y yo, pero, o sea, es que ya está casado, y luego después imagínate que escuche su mamá. Y esto acaba de ser hace cuántas semanas, vayan a ver cuando salió el primer está episodio. cañón. A mí me dio muchísima ansiedad hablar de eso, no me imagino la ¿Y valentía. si lo sacaste? Sí, Sí lo lo sacamos. saqué, vayan a verlo. Y hay varios funados Sí. en esa historia. Pues. Vayan a verlo. Oye, Sí, yo lo te saqué. digo, o sea, de mi historia personal también tuve un tema ahí, o sea, que me cuesta mucho trabajo hablarlo y obviamente jamás lo había hablado en un podcast y a la fecha, o sea, se lo conté a mi psicóloga, a amigas, recientemente a Jessica Fernández la ubican, Ay, a la sí, Rosera sí, del sí, Rosa. sí. Nos acompañó a un evento a la cárcel, es lo máximo, y en el coche como que me decía, algo me preguntó que me detonó platicarle, literal, o sea, el evento fue el 6 de marzo y fue alrededor del 8M, y te Eso lo también juro acaba de pasar. que, o sea, todos los años digo, me encantaría marchar con la jeta de este cabrón, ya sabes, pero como es, pues, autoridad, ya sabes, poder, ya sabes, no, o sea, no puedo, digo, cada quien sus fantasmas y cada quien está luchando con sus cosas, pero entiendo lo complejo que es porque además otra vez me regresa también, es que yo acepté ir a cenar, ¿para qué fui a cenar? Y otra vez Las esta culpas. culpa, ajá, y como tú dices, yo desde un lado del privilegio, dedicándome a esto, Sí. y no lo puedo hablar, no puedo hacer nada, Sí, no he hecho nosotras haciendo el podcast para empoderar a las mujeres, y luego le digo a Sofi, no. justo, y ahora imagínate a alguien que nunca ha tenido las herramientas, porque yo siempre digo, yo no nací en dónde nacer, digo, yo no decidí en dónde nacer, qué suerte tuve que nací en una familia amorosa, en donde pude estudiar en una escuela privada, con muchísimas oportunidades, amigas increíbles, me explico, pero, o sea, esas mujeres con las que yo trabajo todos los días que acaban en la cárcel, no comparten ni tantito mi realidad. Entonces, si yo teniendo esas herramientas no me he atrevido a hacer nada, nada, pero nada es, o sea, esta es la primera vez que lo hablo así, o sea, nada es nada, o sea, ni
ni en el despacho en el que trabajaba me atreví a hacer algo, para que me expliquen. O sea, entonces, digo, ahora estas mujeres sin herramientas, ¿cómo yo les puedo exigir que hagan algo? O sea, más bien, ¿cómo? O sea, nosotros somos responsables de cómo hacemos, uno, para prevenirla, dos, para detectarla, y ya en un mundo ideal para erradicarla, porque es sumamente complejo. Es que yo les digo, para mí el machismo en México es como la humedad. Está en todos lados. Y es muy sutil de que no la identifiques y estás acostumbrado a que esté por todos lados y realmente creo que es un camino largo, creo que se está avanzando y en mi caso yo me siento muy obligada en poner mi granito de arena en que las cosas vayan cambiando poco a poco. Oye, yo con mis amigas, cuando yo soy la primera que dice que, o sea, el machismo para mí es intolerable y como dice mi héroe Giselle, que la vergüenza cambie de lado, entonces estamos en una mesa donde hay algo así y yo soy la primera en señalar. Y mis amigas siempre me disculpan de que, ay, perdón, es que él es súper feminista. Siempre, ¿no? De que, es que ella es súper feminista, déjala, así es. Y yo de que, sí, así lo normalizamos. Y yo lo veo, o sea, porque del lado de mis amigas de la fundación, que son las colaboradoras que estamos todo el día picando piedra para erradicar el machismo, la violencia, y luego mis amigas de la escuela, de secundaria, prepa, y son dos mundos ajenos, en donde un poco soy la incómoda, donde reto a sus esposos cuando dicen algo que no me parece. Yo también. Y entonces noto perfecto como de, bueno, ¿y qué pasó ayer? ¿A dónde fueron? Y yo como... Eres la amiga incómoda. Y así me lo dicen mis amigas también. Sí. De que ellos te admiran y te quieren mucho, pero saben que tengo una aliada y a mí no me pueden hacer nada porque tengo a Sofía en mi vida. O sea, dijo, a mí me tienen miedo. O sea, dijo, yo sé que no me harían tal vez algo muy, muy feo mi esposo, porque sabe que al menos judicialmente no me deja en la calle, pues, ¿no? Pero bueno, ahora volviendo al tema. Sí, porque aquí horas. No, pero tiene muchísimo que ver precisamente porque la violencia vicaria ni siquiera la hemos terminado de legalizar o de tipificar. Me parece que el único código que la tiene tipificada es el Código San Luis Potosí, ¿no? No, ya hay más. Justo, o sea, como les decía, hace un par de años yo ni siquiera entendía bien como qué es la violencia vicaria, porque además si ves una definición con otra, son diferentes. Sí, explícanos qué es. Como que abarcan cosas diferentes dependiendo la legislación, primero dependiendo el país. O sea, creo que de los casos que más estudié en su momento fueron en España, en donde digamos que empezaron un poco antes de hablar de la violencia vicaria. Y después, en México, es impresionante. Yo creo que se suman dos factores. El primero, que es cuando hay un tema de violencia familiar, que la violencia familiar no necesariamente es tu esposo, ¿no? Puede ser tu concubino, tu pareja. Tiene que haber una relación de hecho. El padre de tus hijos. La Corte ya dijo que ni siquiera tiene que haber relación sentimental. Exacto. Entonces, de esta violencia familiar, ¿qué pasa, no? Y este es como mi debate interno siempre. La mujer, en cuanto decides tener hijos, que partimos aquí de las que decidimos, yo no soy mamá, pero bueno, decides tener hijos porque otras, pues, o sea, no deciden, nada más son madres, ¿no? Incluso entre menos educación hay, más jóvenes son mamás, ¿no? O sea, la mayoría de las mujeres en la cárcel tienen su primer hijo a los 16. Es el promedio. Ajá, es el promedio, ¿no? Entonces, digamos que ya partiendo de que tú decidiste ser madre. Pero, a ver, tiempo. O sea, a los 16 años... ¿Qué sabes de la vida? No, y aparte, pues, no es violación también equiparada. O sea, las mayorías de los hijos que están teniendo las personas privadas en prisión fue producto de, en el mejor de los casos... En el mejor de los casos, violación equiparada. O sea, me entiendo, imagínate, a los 16 años, y yo me pongo a pensar a mis 34 años, o sea, hoy me pongo nerviosa solo de pensar en la maternidad. Imagínate a los 16 sigues entre jugando con Barbies, pero, o sea, es muy... Estás entrando en la adolescencia, Y entiendo el tema hormonal, físico, perfecto, pero al final no tienes idea de la vida, no
creo que ni seas capaz de cuidar bien a tus hijos. Entiendo el instinto maternal y que a lo mejor está tu mamá o tu abuela, pero Pues ni a o ti sea, misma. los 16 años. Ni a ti misma. Yo me acuerdo todo lo que hacía a los No 16. has y digo, salido de prepa. Pero Sí, deja sí, tú sí, todo bien lo te que va, te ¿no? queda por hacer, lo que hace justamente, o sea, te tienes que salir de la escuela, Si es que estás estudiando, si ¿no? estás estudiando, claro. Porque chance estás trabajando. Pero incluso, precisamente la Corte, cuando habla de la prohibición del matrimonio infantil, hace este estudio y dice, es que entre más chiquitas ejerzan la maternidad, en más situación de pobreza Van a vas a estar. Claro. Además de que no, o sea, no, a los 16 años no debes, o sea, ni físicamente, ¿me explico? O sea, Sí, sí, te sí. estás desarrollando apenas. Entonces, Sí. no, ya, o sea, 16 me dio buena onda, porque ese es como el promedio, pero hay mujeres desde los 13, ¿no? Incluso, por ejemplo, en las campañas de salud que hace el IMSS, donde les ponen la vacuna del papiloma, la están poniendo a los 11 años porque es la edad a la que están perdiendo la virginidad literal. las niñas. Pero bueno, regresando al tema, partiendo de la base de que Sí. tú decides ser mamá, ya te pone en un plano desigual con tu pareja. ¿Por qué? Porque tú, si puedes, te vas a dedicar más a la crianza de tus hijos que a tu vida profesional, ¿no? Que a generar ingresos. Entonces, desde ahí ya estás en un plano de desigualdad porque el hombre, digamos, que sigue siendo productivo, sigue generando dinero y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber estos dos fenómenos en donde si tú como mujer decides, por la violencia que sea o por las razones que sean, separarte de tu pareja, el hombre ya tiene está en una circunstancia mucho más privilegiada porque él va a tener el dinero para contratar a un abogado, Exacto. o los contactos, o los amigos, o lo que sea, pero va a estar en una situación ya de superioridad hacia la mujer, porque la mujer probablemente no tenga los recursos para pagar un abogado, su mamá le diga, calladita te ves más bonita, No tengo un hogar, no tenga dónde a irse. dónde llegar, ¿no? Entonces, desde ahí ya estás en una situación de desventaja completa. Entonces, ¿por qué considero que empiezan a poner sobre la mesa legislativa el tema de violencia vicaria? Porque para una autoridad, o sea, las autoridades empezaron a fallar, a resolver en favor de los hombres, de quitar las custodias, la patria potestad de las mujeres. Y este es, digamos, como el escalón A de la violencia vicaria. ¿Cómo? La violencia vicaria se define porque te causo daño a ti a través de otra persona que por el factor común son tus hijos, ¿no? Entonces, agredo a tus hijos, violento a tus hijos o te amenazo con quitarte a tus hijos, que es el dolor más grande para una mujer, y así te afecto a ti. Por eso es lo más cruel, porque no es violencia directa hacia la mujer, hacia la madre, ¿no? Sino estás metiendo a los hijos que al final, uno, ¿qué culpa tienen ellos? ¿No? Tú también, fue tu decisión tener hijos, o sea, tú fuiste parte, sin ti esto, o sea, los hijos no existirían. Entonces, si los jueces empiezan a fallar en favor de los hombres, a resolver en favor de los hombres, y separan a las mujeres viéndolas como las malas, también por este rol de género impuesto, ahí empieza la violencia vicaria, ¿no? En donde los juzgadores están resolviendo incorrectamente. Y fíjate también como que esta percepción de corrupción que hay dentro del Poder Judicial, cómo afecta. Porque yo he escuchado a muchas mujeres decir, es que yo no me voy porque él tiene muchas influencias. Justo. Y tiene muchísimo dinero y me dijo que si lo dejo me va a quitar a mis hijos. Me voy pero sin mis hijos. Y él es amigo del juez o su abogado es amigo del juez y entonces eso las hace quedarse en un lugar de violencia sin poder actuar por tener esta percepción de corrupción y eso es súper lamentable porque muchas veces incluso ni es cierto, o sea, con el temor basta. Sí. Tú ve ahorita todos estos casos, a ver, ahorita creo que las redes sociales están jugando un papel muy importante. Yo siempre he dicho que los extremos son malos, ¿no? Entonces, yo sé que el machismo está acá, el feminismo está acá y tenemos que llegar a un punto medio en donde todos seamos iguales, o sea, y dejar de hablar de machismo y feminismo para vernos todos como iguales. Con un amigo que dice, es que las feministas, y yo, es que tú también eres feminista, mira, ¿crees esto? Tal. Lo me dice, sí.
Y luego me dice, es que entonces no deberían de llamarle feminismo, deberían de ponerle otro nombre porque en realidad es la igualdad, ¿no? O sea, Sí. no es que se incline a lo Es que femenino. ya se a le lo dio un masculino. contexto, una connotación mala a la palabra feminista, por las feministas radicales que salen y pintan las paredes o lo que sea, ¿no? Que a ver, yo tampoco considero que eso esté mal, nada más que hay otro mundo alrededor de ese tipo de feminismo, pero como tú dices, feminismo es quien comparte la crianza de sus hijos, quien ante un comentario machista levanta la mano y dice, oye, eso no, o sea, realmente los hombres también son feministas, nada más Claro. que entra no, es que feministas radicales, o sea, pero es falta de educación, falta de entender qué es feminismo, falta de literalmente educación, es que ese es el pilar para todo. Y justo en este tema de violencia vicaria, o sea, siempre trae aparejado otro tipo de violencia, la violencia vicaria, y por eso era tan importante hablar como un poquito de los antecedentes de qué es violencia de género, porque la violencia vicaria sí o sí trae aparejada violencia psicológica, en muchas ocasiones física, sexual, económica, o sea, también es otro tema que hoy yo creo que de las más ejecutadas son violencia económica, o sea, tengo un asunto en donde literalmente son violencia vicaria y violencia económica así al por mayor, porque es te voy a quitar a tus hijas todo el tiempo. Ya llegó a agredir a las hijas físicamente, psicológicamente, para afectar a la mamá. Todo este tema de alineación parental, ¿no? De decir cosas negativas del otro progenitor para que tomen partida por ti. Todo esto es violencia vicaria. Y también el tema de no te voy a dar para la colegiatura de tus hijos o para la comida de tus hijos o para la vivienda de tus hijos, no solamente es una agresión directa a la mujer, también es a los hijos, que se traduce en violencia vicaria, ¿no? Entonces, creo que empecemos por entender que la violencia vicaria es esta violencia a través de la cual no solo te afecta a ti directamente, sino se utilizan factores externos para generar violencia hacia ti, que es tus hijos, ¿no? O sea, y cómo, ¿por qué es la más cruel? Porque tú ponte a pensar como papá, ¿cómo puedes llegar a tener ese odio, o no sé cómo llamarlo, para meter a tus hijos en un ciclo de violencia para afectar a la mamá? Y estamos hablando de que sea un tema de quitarle la guardia y custodia o de amenazas de quitarle la guardia y custodia o de agresiones psicológicas hacia los menores para que afecten a la mamá, pero esto llega a matar a los hijos. O sea, la violencia vicaria en el extremo es el homicidio de los hijos para afectar a la mujer. Y así hay casos, ¿no? O sea, se oye como una película de terror, pero existe. Entonces es empezar a hablar, y como tú dices, estamos o sea, nos falta muchísimo. En la Ciudad de México ya está tipificada la violencia vicaria. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México, de la Ciudad de México, ya está la violencia vicaria ahí. No es delito porque es más bien una ley, no es el Código Penal, pero 12 estados ya tienen tipificada la violencia vicaria. Creo que ya son 13, porque la Ciudad de México fue el último en el 2024, o sea, es reciente. En el Estado de México todavía no. Y al final, que esté en las leyes de acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, te ayuda a que al denunciar violencia familiar esté contemplada la violencia vicaria, pero al final sigue sin nombre. Sí, ¿no? es que justamente en la acción de inconstitucionalidad que ve la Corte del caso de San Luis Potosí, decían que era inconstitucional porque decía, es la violencia que se ejerce contra la mujer. Y decían, no, eso es inconstitucional porque también se puede ejercer contra el hombre. Y la Corte dice, a ver, lo que decíamos antes del episodio, es que lo que no se nombra no existe. Puede haber como un subtipo de violencia vicaria hacia los hombres, sí, pero se llama violencia familiar. Sí. ¿No? Para visibilizar que eso le está pasando a las mujeres y que te obligue a actuar desde una perspectiva de género, claro. Le vamos a llamar violencia vicaria, porque si no lo nombro, no existe. Exacto. Vamos a seguir hablando de violencia familiar y vamos a seguir creyendo que la violencia familiar se limita nomás de que entre los miembros de una familia no sé. Porque tocas un punto importante, ¿no? O sea, yo
veo muchos comentarios siempre en redes sociales como, ¿y qué de la violencia familiar ejercida en contra de los hombres? Sí, yo no estoy diciendo que no haya, desde luego puede haber. Claro, porque también las mamás muchas veces pueden decir, es que si no me depositas ahorita la pensión alimenticia no vas a ver a tus hijos, que Sí. también pasa. Pero a ver, eso es violencia familiar, o sea, legalmente solo es cambia como lo nombramos, pero porque va a cambiar la perspectiva Exacto. desde donde lo vamos a atender. Y además o sea, entiendo que pase, pero son los menos casos, o sea, seamos realistas. O sea, vivimos en un país muy machista. O sea, Y de costumbres, o sea, justo. seamos realistas. La mujer, como tú decías, se encuentra en una desventaja social. desde siempre. Y simplemente, vean cómo empieza la sentencia de la Corte Interamericana del campo algodonero, de que es una sentencia pues, de las muertas de Juárez, traducido al español. Empieza justamente hablando del contexto histórico-social de México y empieza abordando el tema de que es un país sumamente machista. Entonces, ¿cuál es pues como el grupo más vulnerable en México? Las mujeres. Pero hasta en el Código Civil, el pater familias, todo está basado en el hombre, ¿me explico? Sí, o sí, sea, sí. seguimos en la era de piedra. Sí, sí, sí. Qué bueno que existen esos espacios, qué bueno que hay movimientos para visibilizar todo esto. Nos faltan, o sea, seguramente yo no voy a vivir para ver un cambio real. Estructural Sí. considerable. Pero sí es muy impresionante para mí ver comentarios en donde dice, a nosotros también nos matan. Sí, vivimos en un país muy violento, pero no estamos hablando de las muertes en general, estamos hablando de la violencia de género. El móvil. Es todavía un universo mucho más chiquito que muy poco explorado, que se tiene que visibilizar, porque como tú dices, ¿podría existir la violencia vicaria en los hombres? Sí, pero ahorita el fenómeno es hacia la mujer por la posición en desventaja que se encuentra. Entonces, como tú dices, mientras no esté tipificado la violencia vicaria específicamente para las mujeres, como en el caso de los feminicidios, no se puede hacer gran cosa. Porque no lo vas a ver. Ahorita hace poquito fui a denunciar al Estado de México, que bendito Estado de México, o sea, tengo Ay, sí, sentimientos platícanos. muy encontrados, porque hay autoridades increíbles, pero también hay autoridades que digo, esto, o sea, ¿por qué estás aquí? O sea, no entiendo. Y fui a denunciar un tema de violencia en donde empezó violencia psicológica, violencia física, sexual, vicaria, o sea, y ha ido escalando a pasos agigantados. Y como tú dices, ¿no? O sea, para una mujer, el tomar la decisión de denunciar es complejísimo. O sea, cuando a mí me consultan un caso de violencia familiar, digamos que en un promedio, este es un promedio hecho por Raquel Aguirre, se tarda entre 6 meses y 1 año en denunciar. Desde el primer contacto que tienen conmigo, que es como el paso A, de decir, a ver, necesito saber qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer y qué consecuencias va a tener, ¿no? Porque no solamente es denuncio y ya, o sea, qué tengo que prever frente al agresor para protegerme a mí y sobre todo para proteger a mis hijos. Entonces, entre 6 meses y 1 año, y hay muchos que nunca llegan, ¿no? O sea, que nunca toman esta decisión. Entonces, siempre digo, o sea, este tipo de situaciones, lo ideal sería que estuviera acompañada de un apoyo de un psicólogo o de un psiquiatra, dependiendo qué tan grave esté la situación, porque por sí solas es muy difícil denunciar, ¿no? Y además, puedes denunciar si tienes una red de apoyo. O sea, la gente que acaba denunciando es quien sí tiene una red de apoyo, quien tiene a dónde llegar, dónde quedarse a dormir, porque si no tiene nada, es prácticamente imposible que denuncien. ¿Por qué? Porque entonces estás destinada a ir a un refugio, y los refugios tampoco son, que digas, un hotel de 5 estrellas, ¿no? Entonces, Sí, claro. pues chance está mejor mi casa para mis hijos que el refugio, en donde pues no sé en qué circunstancias van a estar mis hijos. Entonces, sí considero que lo ideal, en un mundo ideal, tendría que estar acompañado de un proceso terapéutico, de un psicólogo o un psiquiatra para empoderar un poco, regresar un poco a ti, subir el autoestima, regresar el valor de la dignidad, para entonces poder denunciar. Pero bueno, digamos que ya lo logramos y se denuncia. Llegué con el Ministerio Público y lo hice así para conseguir medidas de protección ese mismo día, ¿no? En turno me llevé a la mujer a denunciar, a la víctima, y me dice el Ministerio Público, no, es que yo no estoy facultado para decretar medidas. Y yo,
oh, wow, o sea, y yo, a ver, mire, Sí, licenciada, sí puede, mire, aquí está la ley, Señor aquí está el Ministerio Código Público. Nacional de Procedimientos Penales, aquí está la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Que aparte las tendría que dictar de oficio, de que no solo está facultado, lo De tendría que oficio. hacer sin que yo se las pida. De oficio, o sea, y literalmente, no, es que no estoy facultado para eso. Y yo, o sea, ¿cómo le explicas a alguien que ni siquiera conoce la legislación? O sea, es Ministerio Público, no conoce la legislación. ¿Y en qué unidad de investigación está? De género. No es cierto. Entonces es como... ¿Es en Es serio? que sí te voy a dar las medidas, me dio un papelito que tuve que llevar yo a la Secretaría de Seguridad, un oficio Ay, es que esto me parte el corazón. en donde decía que ante una llamada de ella, la Secretaría de Seguridad tenía que acudir a vigilarla. Y es como, no, lo que yo quiero es que se le notifiquen estas medidas al agresor. Que no se le que pueda sepa acercar. que no se puede acercar a ella ni a sus hijos. Y, uy, ¿para qué lo pones en alerta? Y yo, precisamente porque lo que quiero que pongas en el oficio es que si se acerca lo vas a arrestar. Porque este señor, como ya te lo acredité, no tiene límites. Ya los pasó, pues. Un Ya los video pasó. de agresiones físicas, mails completos. Aparte de que como que de que somos abogadas sabemos que lo tienes que notificar para que si incumple se pueda hacer efectivo el apercibimiento, Sí. pero no se puede hacer un efectivo un apercibimiento Si no sabe. existe. Y si no ha Si intercedido no una sabe, autoridad. claro. No, no Y deja eso tú es tu eso. función. Te tienen que notificar. Oye, tú no te le puedes acercar a ella. Si te le acercas, te Va a voy haber arrestar. consecuencias. Pero si a ti no te notifico, oye, pues ¿Cómo a mí te no me... arrestan? No, ajá, a mí no me notificaste, yo no sabía si me puedo acercar. ¿Me ¿Y explico? cuándo No va a es- ir? O sea, hemos visto cuántas veces mujeres llaman a la policía y cuándo llegan. Es lo que le decía al Ministerio Público, le decía, o sea, usted quiere que llegue la mate para que después hable. O sea, o ¿cómo le hacemos? Porque es esto, y yo, o sea, literal decía, nada más necesita transcribir la fracción en donde dice prohibición de acercarse al domicilio, a la escuela, al lugar laboral. Ujú, por Nada más minutos, transcríbala. O sea, no, pues literalmente, o sea, no puso ni el nombre del agresor. Entonces es como si tengo un oficio de la Secretaría de Seguridad acusado, recibido por la Secretaría de Seguridad, porque ni siquiera es expedido por ellos, en donde dice que puedo pedir auxilio. Pero auxilio contra quién, por qué, de qué. No, es que así funciona. Y luego peor, las pedí, medidas urgentes, está escrito en la ley. Me explicó el procedimiento a través del cual yo las puedo pedir o al Ministerio Público o al juez de control. Ministerio Público no me sirvió, dije, voy con el juez de control. Son inmediatas, la ley dice que las tienen que otorgar en 4 horas. Sí. Se tardaron, creo que 5 días hábiles en emitir el acuerdo, en donde me las niegan, que porque la autoridad competente es el Ministerio Público. Y yo, no, pues bendito Estado de México, porque ni la autoridad jurisdiccional ni el Ministerio Público, y pues o sea, es como, ¿y qué si le hubieran hecho algo ahorita? O sea, Claro. ponte a pensar, deja tú los golpes, si le hubieran matado, tú eres cómplice. O sea, porque tú estabas facultado para emitir estas medidas de protección y no las emitiste. Y es algo súper grave que en este país las autoridades no estén capacitadas y sobre todo lo grave es que estén en esa área que es No, justamente... o sea, de- Pero te voy a decir algo, yo siempre, cuando me entero que hay casos justo que derivan de violencia familiar, yo sí recomiendo, la verdad, de que mejor se vean con el juez de lo familiar, porque el juez de lo familiar, de puro familiar, obviamente sí de estar capacitado, te puede dictar las medidas por comparecencia y no se va a tardar 4 horas, o sea, ahí mismo te toman la comparecencia y ahí mismo te las dan. Claro, van a ser provisionales, tiene que seguir una demanda familiar, etcétera, que a lo mejor tú no te quieres divorciar y eso puede asustar mucho como ir ante un juez de lo familiar, pero es Que digo, mucho ya a más estas rápido. alturas yo creo que, o sea, empecemos por ahí, ¿no? O sea, si ya tuviste la necesidad de solicitar medidas de protección, hermana, ya divórciate. O sea, ya aléjate del agresor. O sea, porque yo nunca he visto un caso en donde empiece, llegue a cierto punto la violencia, Que se retrae. que cambie y ya no pase nunca nada. O sea, Sí. siempre va en aumento. O sea, eso es lo peligroso de la violencia, que es súper silenciosa, que normalizas cosas que, como va de poquito en poquito la mayoría de las veces, lo pasado ya está normalizado. Entonces, en el primer golpe, o sea, he tenido casos en donde dice, bueno, al menos esta vez no me tocó la cara. Que es como, ¿cómo? O sea, te tiene que romper la nariz para que entonces tú digas, ah, no, esta vez sí me pegó bien. O sea, entonces la normalizas.
las instituciones no sirven. O sea, tuve que ir a la Ciudad de México, habiendo sucedido los hechos en el Estado de México, a solicitar las medidas de protección urgentes para que me las concedieran. Y la juez en audiencia me dijo como, o sea, te creo por lo que estás aportando, que tu clienta está corriendo un riesgo muy latente y te las voy a conceder. Y le dije, su señora, créame que conozco que usted es incompetente excepto por 2 domicilios, porque el domicilio en donde viven sí está en el Estado de México, pero los demás en la Ciudad de México. Le dije, pero aquí está mi solicitud. Al día de hoy no tengo un acuerdo ante el juez de control y esto fue lo que me dio el Ministerio Público. O sea, ¿cómo le hago? ¿No? Me dice, no, te las voy a ratificar, pero tú como abogada litigante tienes que ir a hacer tu chamba al Estado de México como tú quieras, tienes 3 meses. O sea, eso me lo dijo fuera de audiencia, pero literal me dijo como, o sea, te las doy por el riesgo que existe, pero no soy competente. Y sí, desde luego a mí me toca hacer mi chamba en el Estado de México para ver cómo las consigo, pero si te topas con estas autoridades, prácticamente, o sea, ¿en cuánto tiempo se resuelve un amparo? O sea, en más de 3 meses. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Pero desde la suspensión provisional te las deberían de Justo dar. voy a pedir suspensión, Sí. porque digo, me ocasionaste más chamba, pero claro que las voy a pelear, porque tengo que generar un precedente, porque claro que tú las puedes emitir. Pero aparte, estás hablando del Estado de México, donde relativamente puede haber más personas que denuncian violencia de género. Imagínate irte, no sé, a las comunidades indígenas que a lo mejor una se atreve a denunciar. No, o sea, Las fiscalías que están yo creo ahí que ni cerquita, siquiera podría denunciar. Yo creo que le diría, no, esto no. Sí. O sea, ¿cuántas veces no ha pasado que es que fui a denunciar y me dijeron que eso no era delito? No, y las autoridades tristemente... Y esto es parte del pacto patriarcal. Sí. No, y muchas veces las autoridades desconocen, o sea, creo que de verdad hace muchísima falta la capacitación Es que de justo- autoridades en perspectiva de género. Justo Todas, por eso todas, es todas. importante que lo que decíamos, se nombre. O sea, hay un delito de femicidio, va a haber una unidad de investigación en feminicidio y los ministerios públicos que estén en esa unidad tienen que estar capacitados en perspectiva de género. Porque si llegas con homicidio, o sea, van a investigarlo como investigan un homicidio. Si no está tipificada la violencia vicaria, van a decir, no, es que esto no es violencia. Sí. Me explico, no lo tienen Sí. que tener Ay, todo le está así. chantajeando. Ay, le justo. está... O sea, Ni siquiera van a decir, no, señora, es que es su marido. No. Y la verdad es que es muy triste porque como dicen ustedes, al final yo litigo Estado de México, Ciudad de México, que es una burbuja, ¿no? O sea, sí, a ver, hay zonas sumamente marginadas en ambos lugares, pero no estás hablando de una sierra, sí, no sí, estás sí. hablando de un lugar en donde el machismo es mucho más evidente que acá. Entonces, al final también, o sea, y justo lo veía en un comentario, en una publicación, como que fue un golpe de realidad, porque todos los comentarios eran de, si las mujeres no pisan la cárcel porque no se les juzga, pobrecitos los hombres también son víctimas de violencia, o sea, como que, y es como sí, o sea, nuestro entorno Sí, es una pelea tristemente de es género. así. Sí. Si te vas un poco más allá, lo que nosotros estamos haciendo está incidiendo así, que a ver, es suficiente, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos en nuestras manos, pero es muy triste saber que aún dándonos cuenta, y yo trabajando en el sistema penitenciario, es muy distinto, o sea, es muy pequeño nuestro margen de acción, porque México es enorme y los estados, o sea, hay estados que van mucho más atrasados. O sea, yo me acuerdo que fui al penal de Oaxaca y yo veía a las mujeres no sabían ni siquiera por qué estaban en la cárcel y llevaban años, no sabían, es que a mí me trajeron en un avión y me metieron aquí y, o sea, ¿conoces a tu abogado? No lo conozco, pero ¿por qué estás? No sé, y literalmente no sabían por qué estaban, o sea, 100% te podría decir que la mayoría eran indígenas, aprendieron a hablar español ahí. O sea, sin intérprete, nada. Ajá, entonces digo, o sea, Ciudad de México, Estado de México estamos muy avanzados. O sea, esto también, y estás hablando de Oaxaca, que tampoco es como que sea, o sea, ya va más Sí. avanzado, pero, o sea, esta visita a la cárcel fue hace, no sé, 1 año y medio. Y yo decía, y aquí los defensores públicos no existen. Claro que pensaríamos que esto ya no ocurre, pero Claro. nos falta ver los estados. No, y hay estados súper conservadores. Mi estado natal. O sea, Jalisco.
Sí. Que les voy a decir una cosa, O sea, Jalisco, no obstante, que es un estado sumamente conservador, es de los más cerrados siempre, a evolucionar, a reformar, casi todo es por amparo, porque hasta el matrimonio igualitario, les puedo decir que se tardaron años de manera renuente de que estaba mal. Que no, con la sentencia de la corte, y todo. Pero yo creo que esto es algo que tristemente no tiene que ver con una cuestión de estados, no tiene que ver con una situación económica, porque si tú te vas a Estados Unidos van a tener el mismo problema, en Canadá, o sea, ni se diga, por ejemplo, ahorita lo que están viendo las mujeres en Afganistán, es una situación global que estamos viviendo las mujeres, y lo que dices, aunque sea un así chiquitito lo que puedas hacer, yo creo Hay que que sí hacerlo. yo creo que son como esa piedra en el mar que crea olas, ¿me explico? Sí. Hay que hacerlo. Pero por lo pronto, en México, ¿sabes si existen datos o estadísticas sobre la violencia vicaria? No, y justo estuve buscando para traerles algo, o sea, creo que no hay estadísticas de nada, porque o sea, podemos saber cuántos delitos sexuales se denuncian, cuántos delitos por violencia familiar se denuncian, pero de esos denunciados son los menos, y más en un país en donde la impunidad predomina, porque hay tan poca credibilidad en nuestro sistema de justicia que no se denuncia, ¿no? Entonces, literalmente, y de violencia vicaria menos, que es un término recientemente agregado a nuestro repertorio, entonces pues menos hay. ¿Tenemos alguna sentencia donde haya condenado a alguien por violencia vicaria? No, justo estuve buscando y no encontré ningún precedente. Yo considero que apenas ahorita van a empezar a llegar a la corte los asuntos, porque yo tampoco creo que los jueces se avienten así de fácil. Y tristemente es tan lento el progreso, que me encantaría decir, ya hay precedentes o sea, hay pocos de violencia de género, ¿no? O sea, y el protocolo para investigar, para juzgar con perspectiva de género de la corte ya es, o sea, ya tiene sus años, ¿me explico? Sí, ya es obsoleto. Y literalmente no, o sea, no obsoleto, pero pues ya está pues la jurisprudencia y todo, y te habla de muy poquitos casos. Sí, entonces violencia vicaria no he encontrado nada, me encantaría empezar a encontrar, porque justo es un reto para los abogados litigantes, cómo hacer que sí se ponga en la sentencia que existió este tipo de violencia si no existe en la legislación. Sí, exacto. Y como les decía, el Ministerio Público no sabía ni que existía la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Y aparte lo bonito de esa ley es que es una ley general que tiene aplicación pues en toda la república, tanto... Y ya todos los estados hicieron la suya, ¿no? O sea, cada una le tropicalizó ahí sus cositas, pero la mayoría de los estados ya la tiene y no la toman en consideración. Entonces, si no está en el Código Penal, que es como lo más básico, ¿cómo le haces tú como litigante para que efectivamente son muy miedosos del lado de los juzgadores y sobre todo los locales, ¿no? Sí. Que creo que la preparación, si hay un abismo de preparación entre un juzgador federal y un local, al menos hasta ahorita, no sé qué pase con la reforma judicial, pero sí creo que son muy miedosos, o sea, es como nadie quiere ser pionero de decir yo genero un precedente. Ay, que a lo mejor mira, lo van a debatir. Son muy pocas, pero dime qué juzgador tiene un podcast, qué juzgador quiere que se pongan estos temas que incomodan. Estos temas son temas que incomodan. O sea, yo me pongo a pensar, hasta en mi familia, sabiendo quién soy, es como, ay, eres una extremista. Es como, no, mamá, esto pasa todos los días. Y fíjate, siento que la gente... Perdón que lo traiga como al tema de la reforma judicial, pero siento que la gente no se da la gravedad de las circunstancias, porque antes asumíamos que como los jueces pues eran de carrera judicial, etcétera, están capacitados en perspectiva de género, pero la realidad es que ahora no sabemos si las personas que van a llegar están preparadas en perspectiva de género. Pues y es el más popular, y eso, no el más preparado. Pero, o sea, eso se puede traducir en que incluso nosotras como mujeres perdamos derechos que ya habíamos adquirido justamente con esta perspectiva de género, lo que hablábamos, es algo invisible, o sea, que tú te tienes que poner en el caso, en el contexto, y ver que no hay una situación de desigualdad. Si no sabes cómo hacerlo, y te digo que no lo vas a encontrar. Si ni la víctima, Raquel, se da cuenta, justo. O sea, ¿cómo se va a dar cuenta el juez?
Por eso, o sea, a mí me encanta saber que se están postulando perfiles como tú, porque falta muchísimo por hacer y se escucha increíble ser juez, como por este lado de ego, poder, pero es una responsabilidad abismal que creo que se está perdiendo de vista, ¿no? Y con la reforma judicial, entiendo, tienes que tener buen promedio y así, pero a ver, o sea, el buen promedio no te garantiza ser bueno en lo que haces, esa es la aparte, verdad, ¿eh? bueno, yo no tuve perspectiva de género en la licenciatura, No. me gradué Y con te digo 90 que, y tantos. o sea, ¿Tú ahorita sí? hay derechos ¿Tú tuviste humanos. perspectiva de género? Yo- Yo doy la clase de derechos humanos, pero no me meto tanto en el... Sí les doy perspectiva de género, a ver, Pero es tenemos- derechos humanos, y derechos humanos es un abanico Exacto. gigante. No, y porque eres tú. No, así. A ver, a mí me encanta ¿Cuántos porque... maestros lo hacen, Ale? Bueno, pero es que a ver, porque tenemos 2 semestres, corte comercial, el 8 de marzo como que les doy de que campo algodonero, etcétera, 25 de noviembre también les doy como perspectiva de género, pero ellos tienen una materia específica que es de perspectiva de género, pero me parece que ni siquiera es obligatoria, es... Electiva. Es Claro, optativa. entonces, así, o sea, yo no entiendo las personas de dónde asumen que simplemente por llegar a ser juzgador o tener un buen promedio, vas a saber de perspectiva de género. Es que yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. O sea, nosotros estamos aquí hablando de violencia vicaria y de lo nueva que es y hasta se siente raro que, o sea, cuando me dijiste violencia vicaria dije, ¿qué tanto vamos a hablar de ese tema en puntual? Porque casos de violencia vicaria les puedo contar, o sea, podríamos estar 7 días contándoles. Sí, platícanos uno que tú tengas así muy visible. Pues mira, este que les cuento que acabo de denunciar es para mí el estandarte de la violencia vicaria, porque hasta ella misma me dice, es que ahorita, porque yo le dije, necesito que me mandes, por más insignificante, porque se comunican por correo electrónico, ¿no? Entonces, pues se comunicaban. Entonces le dije, necesito que me mandes hasta el más insignificante de los correos, porque a lo mejor tú no lo ves, ¿no? Y me decía, es que justo ahorita que estoy releyendo todo, ¿cómo no me di cuenta desde hace años de toda clase de violencia que viví? O sea, adjetivos sumamente despectivos, de lo más grotesco que se puedan imaginar. Es como, es la mamá de tus hijos, o sea, guárdale tantito respeto, ¿no? O sea, ya solo por el simple hecho de que es la mamá de tus hijos y que siempre va a ser la mamá de tus hijos, o sea, ni modo. Asqueroso, o sea, unos comentarios que se te revuelve la panza de decir, yo le tendría que echar, ni echándole todas las ganas del mundo podría crear esos adjetivos tan repugnantes, ¿no? 2, y por eso les digo, la violencia vicaria siempre va acompañada de toda clase de violencia. O sea, me enseña unas pruebas de violencia física que en mi cabeza fue, después de este evento, ¿cómo no denunciaste? ¿No? O sea, en mi cabeza es muy fácil, o sea, estuvo muy violento, físicamente hablando. Entonces, ¿cómo? Pues claro, por el terror a que le quitaran a sus hijos, principalmente. No a lo que pudiera pasar con ella después, a que le quitaran a sus hijos. Después, cosas como, si haces esto, y si en condiciones, te abro la llave del dinero. Si no cumples con esto, te la cierro, ¿no? Todo esto por escrito, que yo digo, además Como si tienes el que dinero ser... fuera para que ella se fuera de compras y de viaje. Justo. Y además hay un convenio, o sea, no es como que O sea, yo decidí por... buena onda. Ajá, cuánto dinero me tienes que dar. O sea, el convenio está muy claro que ese dinero es solamente para la manutención de los hijos y la cantidad a lo que equivale concepto por concepto, que yo digo, o sea, ¿cómo puedes tener un documento tan claro y ser tan vil, o sea, en tu comunicación con ella, de si haces esto, estas condiciones que desde luego no están en el convenio, te abro la llave del dinero y si no te la cierro y si yo quiero te quito a tus hijas? O sea, unas amenazas de quitarle a sus hijas. Y sus hijas, o sea, en la última parte, y por lo que ella ya decide denunciar, es porque la violencia ya estaba afectando a las hijas. Amenazas de si le dices a tu mamá tal cosa, si no me hablas todos los días, no te vuelvo a dar un centavo y no me vuelves a ver en tu vida. Agresiones físicas y sobre todo una amenaza de
ahora vas a vivir conmigo, tu mamá ya no, o sea, te voy a separar de tu mamá, que Y genera terror en los hijos. imagínate, o sea, y los hijos decían, es que ya no quiero ir con mi papá. ¿Cómo con tus hijos verbalizando esas cosas vas a decir, no, pues sí los mando porque el convenio dice que los jueves te las tengo que entregar? No, o sea, la verdad es que el convenio te acaba valiendo o sea, este es como un ejemplo muy claro porque fue muy poquito a más, hasta visibilizar que es violencia vicaria y cómo se traduce y cómo se come y cómo se ve. Y ella no sabía que esto era violencia vicaria, o sea, le tuvimos que explicar, o sea, todo lo que lleva aparejado se traduce en una violencia vicaria que has sufrido los últimos mínimo 3 años de tu vida, que no habías normalizado. Y también, o sea, este es un caso porque es el más reciente que tengo, pero o sea, ¿cuántos no vemos en redes respecto a fabricación de delitos a las mujeres? O sea, últimamente... Ya acabamos de tener uno. Sí, o sea, por no decir nombres, para no afectar... Dilos, no se puede. Pero hasta la cárcel es... A la hoguera. Pues son casos mediáticos. Pues yo sí, creo. o sea, a ver, Fer Torrente hasta la cárcel fue a dar, ¿no? Pero fíjate ahí, o sea, es un caso que se vuelve viral y ahora sí ya es de la Secretaría de la Mujer, es de que qué está pasando aquí, pero no todos los casos se hacen virales, no todos los Ni casos tienen los llegan a medios. esto, Y además, claro. imagínate, ella, desde una situación privilegiada, a pesar de lo que estaba viviendo, pues pudo hacerlo viral, pudo tener una defensa buena. Ambas partes creo que tuvieron defensas de despachos de renombre y demás. Y ella acabó en la cárcel y se mete la Secretaría de la Mujer, sale de la cárcel y al final, ¿quiénes son los más afectados? Los hijos. Justamente Claro. te iba a hablar del tema. En este tipo de violencia vicaria, pues tenemos un actor mediato, ¿no? Por así decirlo, Sí. que normalmente son niños. Entonces, en estos casos, pues les afecta muchísimo psicológicamente, ¿no? O sea, Claro. porque terminan siendo una herramienta. Un objeto. Son un objeto para generar, aparte para generar dolor, y en una persona que aman. Y son 2 personas que deberían protegerlos y procurar su estabilidad emocional. Pero imagínate, o sea, aquí estamos hablando de que en estos casos se utiliza a los hijos como una moneda de cambio, ¿no? Te los quito para que sufras o los violento para que sufras, pero ahí están los hijos, bien o mal, ahí siguen existiendo. Ahora imagínate cuando este odio y esta violencia llega a matar a esos hijos para Ocasionar violentar a la mujer. Entonces, como que te digo, o sea, no, gracias a Dios yo nunca he tenido un caso en donde la consecuencia sea la muerte de los hijos, o sea, un caso en donde yo lo haya litigado, pero esos son los casos que dieron lugar a que se pusiera la violencia de vicaria en la mesa, ¿no? Porque sí pasa. Entonces, estamos hablando de una Mafer Torrent o de los 100 casos que hay virales ahorita respecto a esto, en donde los hombres incluso fabrican delitos. No me voy a meter en específico en el caso de Mafer Torrent, si hubo delito cometido por ella o no, que se habla de una falsedad ante autoridad, pero también ponte a pensar, o sea, esa falsedad ante autoridad que supuestamente le imputaron a Mafer, a lo mejor fue producto de su abogado, que presentó el escrito. Tú confías en tu abogado y firmas. Claro. ¿Me explico? Y ella en la cárcel, sus hijos con un agresor. Imagínate para la mujer lo que es sentir que están con un agresor. Y llámese agresor, ahora imagínate un agresor sexual, ¿no? O sea, que creo que todo está grave, pero luego si le pones el factor sexual, les aumentas una rayita a la psicosis que te genera. Entonces, sí creo que, regresando un poco a lo que les decía, parte de la violencia vicaria, y como en algunos, en alguna legislación está tipificada o está establecida, es que se tiene que ver el fenómeno que causa la gravedad adicional por el juzgador protegiendo al hombre. Porque la violencia vicaria sí, es el violentador con la víctima, los hijos, que son, o sea, el medio. Y cabe decir que no tiene que ser precisamente el padre de los hijos, porque puede haber que tú estés con una pareja y te diga, si no tienes relaciones sexuales tú conmigo, entonces yo voy a violar a tu hija porque yo no me voy a quedar con las ganas, ¿no? Sí. Porque yo he conocido casos así. Eso también es violencia vicaria, Claro. aunque no sea parte de o sea, aunque no sean sea los el padre. papás, Ajá, exacto.
Y literal, yo creo que eso es lo complejo de la violencia vicaria, que los juzgadores pueden ser un factor de gravedad adicional, Sí. en donde efectivamente las medidas son para que se queden con su papá, en donde por este rol de mala madre, buen padre, se van con el papá, sin realmente estudiar, analizar e investigar el contexto. Yo entiendo que ahorita, o sea, las medidas de protección son más fáciles en algunos estados para conseguir para las mujeres, pero es justo por este fenómeno en donde hemos estado desprotegidas muchos años. Entonces necesitábamos un mecanismo sí o sí para tener cierta seguridad, que eso no garantiza que el psicópata no se acerque y te mate, pero de cierta manera ya es un límite en donde él va a pensarlo 2 veces antes de actuar. Entonces, yo creo que en el tema de violencia vicaria, uno es que la gente sepa qué es, o sea, que existe, que también es muy silenciosa, porque como es a través de tus hijos, o sea, como que se confunde un poco entre si sí es violencia directa hacia mí o los hijos, o sea, y son cosas tan absurdas como una simple amenaza de quitarte a tus hijos, o de te vas tú, pero te vas sin tus hijos. ¿Cómo una mamá se va a ir sin sus hijos sabiendo que el señor es un agresor? O sea, los va a proteger hasta el último segundo. Justo ayer hablaba con alguien, no me acuerdo con quién, y me decía, es que ¿cuántas veces has escuchado que una mamá abandone a sus hijos y cuántas veces escuchas que un papá abandona a sus hijos? No porque en el caso de las mamás no pase, pero el factor común es que el papá abandone el hogar, ¿no? Entonces, si ya tenemos toda esta información, ¿por qué un juzgador, sin investigar, sin conocer, resolvería para quitarle los hijos a la mujer? Entonces, sí considero que el establecer en la legislación la violencia vicaria con este factor adicional en donde tu juzgador tienes que poner una atención primordial en esto, va a blindar de cierta manera que haya resoluciones abusivas en favor de los hombres. Y sobre todo es muy importante lo que tú dices, porque los jueces tienen la facultad de llegarse de oficio de pruebas para saber qué es lo que está en realidad pasando, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las mujeres, por este desequilibrio económico, pues no tienen un acceso a un abogado, Claro. o a una buena defensoría, porque tú sabes esto porque estás sumamente preparada en esto y te dedicas a esto. Pero igual y ellas van con otro abogado de lo familiar que no va a saber que existe todo eso y va a decir, que hasta va a estar de acuerdo inconscientemente con lo que está haciendo el hombre y no ofrece las pruebas pertinentes, o a lo mejor ve los correos que tuviste y va a decir, sí son todos mis casos. ¿Me explico? Entonces, eso todavía lo hace más difícil porque incluso en sus posibilidades de ofrecer pruebas. Entonces, y además, tocaste un punto muy importante, o sea, la autoridad también normaliza mucho la violencia. Entonces, si no veo una agresión física evidente o sexual evidente, lo minimiza, ¿no? Si solamente es violencia psicológica, es como, y lo que no entienden y no han estudiado y no ven es que la violencia se puede incrementar de un día para otro de manera, o sea, exponencial, y de un cállate pendeja a un golpe o a una violación o incluso a un feminicidio. Entonces, dejemos de normalizar y, como tú dices, a lo mejor ve un mail y dice, o sea, esto es pan de todos los días, ¿no? O sea, no te quejes, te fue bien. No, o sea, no normalicemos eso porque no sabemos hasta dónde. Y a lo mejor tienes la evidencia del mail, pero no tienes un video de la golpiza que te puso 2 días antes. Me explico, pero sí existió. Entonces, como que también las autoridades sean más receptivas. Yo entiendo la carga de trabajo. Pero no lo justifica, y menos en materia familiar. Claro, o sea, porque es invisible, es muy triste, pero es invisible, y a lo mejor la mujer se atrevió a denunciar ya que se le quitó el moretón, incluso hasta por pena, ¿no? De salir a la calle toda golpeada. Entonces, yo sí considero que el trabajo es, yo como litigante, ustedes como juzgadoras, la sociedad, los ministerios públicos, o sea, tiene que ser un trabajo de todos. Las amigas, lo que decías de la red de apoyo. Justo, o sea, y estar ahí, ¿no? O sea, hablar más de estos temas. O sea, yo creo que es un tema que da mucha pena a tú como víctima manifestarlo, ¿no? Entonces, o sea,
hay que saber que existen redes de apoyo, no solamente tus amigas, organizaciones, asociaciones, creo que en gobierno cada vez hay más espacios en donde puedes ir y sentirte segura y saber que el punto es dar el primer paso, ¿no? Oye, ¿conoces tú alguna asociación que se dedique a esto o como más de violencia de género, Sí, supongo, sí. tal vez? Nosotros trabajamos mucho con una línea de emergencia que tiene Lentes Púrpura, que a lo mejor también valdría la pena que le entrevistaran a ella. Es una gran amiga, Tania Nanús. Ay, la conozco, estoy con ella en la Comisión Interamericana. Sí. Con ella, a mí me gusta mucho trabajar ella porque tiene una línea de emergencia que dan apoyo psicológico, incluso hasta legal, en casos de violencia. Y al menos conozco a las psicólogas que están detrás de esa línea porque trabajaron muchos años en la Cana y me da mucha paz saber que son psicólogas sumamente preparadas para estos casos, expertas en trauma, incluso en trauma de temas sexuales, ¿no? Entonces como que abarcan un conocimiento muy amplio y como Lentes Púrpura hay muchas asociaciones que buscan la protección de las mujeres. Recientemente María Teresa Illich fundó una, no sé si la ubican, ella es ahorita diputada y también tiene una fundación de violencia de género derivado de un abuso que ella sufrió con su exnovio y, o sea, creo que el punto es saber que no estás sola, ¿no? Porque yo sé que es muy difícil decirlo y yo como abogada, yo me acuerdo una vez que ya estaba muy desesperada con una de mis clientas, que yo decía, es que, o sea, ¿cómo le digo que lo que sigue es que la maten, ¿no? De una manera que no la meta más en el ciclo de depresión en el que está. Y me acuerdo perfecto de mi desesperación y de decirle, es que te voy a pedir que por favor la próxima vez que me hables, háblame si quieres denunciar, porque yo como abogada lo único que te puedo decir es denuncia. Todo lo demás, este apapacho que tú necesitas, velo con tu psiquiatra. Porque yo vivo frustrada porque no denuncias y mi único consejo como abogada es denuncia. ¿Qué pasó? Acto seguido, a las 2 semanas me habló y me dijo, vamos a denunciar. No, tuve mucha suerte, pero me acuerdo de decir, es que ella quiere que le diga que su güey va a cambiar. No va a cambiar, va a ir peor. O sea, y literalmente estás muy cerca de que lo que sigue es que te mate. Entonces, Sí. yo ya te dije que mi mecanismo es y por eso les digo, es muy importante el acompañamiento por dos lados. Y por eso la mayoría de las fundaciones que ven este tipo de temas tienen el acompañamiento por los dos lados. Porque nadie va a denunciar si no tiene un acompañamiento psicológico además. La desesperación de lo que hice es de que todo lo que cuesta ir a denunciar para que por fin te atrevas y llegues y te digan, no, señorita, aquí no hay delito. O lo haces y ahora la denuncia ante la sociedad eres tú porque tú eres la que quiere arruinar vidas. Claro. Tú eres o la no que... te den las medidas. ¿Me explico? O sea, tú vas con el miedo, el terror de que si esta persona se entera que denunciaste sin tener medidas, va a hacer algo mucho peor de lo que lleva haciendo. Y el Ministerio Público te dice, no, es que no se puede. No tengo facultades. Sí. Sí, yo, por ejemplo, con mis amigas que han estado en alguna situación así, o incluso yo en el primer episodio que lo hablé, es de que, o sea, si no lo haces por ti, hazlo por las demás. Porque nos está diciendo justamente Jimena en el episodio, es que fue un episodio sobre prevención del feminicidio, y hay una reincidencia, o sea, de casi el 70 y tantos % de que si te golpea a ti, también va a golpear a la que sigue. Entonces, pues... Es que son patrones. O sea, yo me acuerdo en mi caso, después me enteré que se casaba con una conocida mía, y yo decía, es que, ¿cómo le hago para que esa niña se entere de lo que me pasó a mí sin que piense que estoy ardida, ¿no? Porque eso también pasa para arruinarles un poco. la relación. Ajá. Pero yo me sentía con el deber de que al menos que sepa, ya que piense lo que quiera, pero que sepa que esto pasó y que probablemente le pase a ella, ¿no? O sea, en algún punto, porque a lo mejor ahorita está muy amoroso, pero son patrones que se repiten. Entonces, como tú dices, además de que literal, o sea, las estadísticas demuestran que para que una mujer salga de un ciclo de violencia recae 7 veces. Sí. Sale y regresa. Y
7 veces, me explicó, muchas veces ya no cuentan la octava porque las 7 es cuando las matan. Y tiene un poco, nos explicaban que tiene un poco que ver con este ciclo de violencia, que el último paso es la luna de miel. Claro. Entonces, de que perdón, voy a cambiar, no Pues sé es qué. síndrome de la mujer maltratada, Luna de o miel sea... y lo otra vez. Bueno, y parte, perdón por interrumpirlas, No, ahorita que decías eso justamente, ¿no? Yo, de todas mis parejas, les puedo decir que he tenido pues 2 relaciones muy traumantes, ¿no? En una hubo violencia física, golpes, o sea, Mucho que has vivido. sí, fue muy feo. Y les digo, y yo siendo abogada, o sea, como que siento tan feo que digo, ¿cómo puedo proteger a otras mujeres para que no les pase esto, no? Y en otro caso, pues con un narcisista, y fue una violencia psicológica horrible, que al día de hoy estoy segura y me consta que lo volvió a hacer, y más feo y peor. Y de verdad, pues me desvivo por ayudar a la, Y lo a la que pasa mujer en eso, ¿Sí ahorita. le dijiste o no? Sí, sí le dije. ¿Y O qué sea, le dije a pasó? través de un amigo de ella mucho más cercano, que él es muy amigo mío, y me dijo, o sea, él me dijo, como, ¿ya viste que se va a casar con X? Y yo, sí. Y me dijo, o sea, tenemos que hacer algo. Y yo, dile. Me dijo, ¿me autorizas a decirle? Y yo, por favor, dile, porque se acabaron casando, ¿eh? O sea, y tampoco la juzgo Pero porque... ya fue su decisión, ya Ajá. sabía. Y te digo que, o sea, como que de este lado es muy fácil decir, ¿no? Hay como, ay, qué tonta que a pesar de que la golpean, sigue ahí. No, o sea, porque, o sea, tu valor como mujer o sea, empieza aquí, ¿no? Tu valor como mujer, suponiendo que este es el 100%, y va así, 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 hasta que eres nadie. Entonces, entre una depresión no tratada, porque la mayoría de las mujeres que sufren violencia recurrente tienen depresión, entre tu valor que acaba siendo nada, porque ya te creíste lo El que valor te que te da, dice el exacto. agresor. O sea, el valor que tú te das a ti misma, porque pues, su valor sigue siendo Exacto, enorme. exacto, o sea, el que tú ya te creíste porque nada que ver. ¿Cómo le haces siendo así de insignificante para ti salir de eso? ¿Ya ¿no? saben cómo lo ejemplificaba? Yo les decía, porque mucha gente me dijo, ¿cómo llegaste a este punto, no? Y yo una vez estaba así en una banca llorando y dije, ¿en qué momento dejé que esto sucediera? Claro. De verdad. ¿En qué momento dejé que yo, siendo yo, o sea, la mujer peleonera, ¿en qué momento dejé que alguien me tratara así, no? Ay, perdón. No. Y tristemente, Aquí les digo, todas somos muy chillonas, ¿eh? no, es como, les digo, es como un veneno que te van poniendo en gotas. Y te la crees. Y cuando ya estás muriéndote, es cuando ya es demasiado tarde, ¿sabes? Entonces yo les digo, desde el primer momento en que les falten al respeto, Sí, sí. vete ahí. O sea, ese hombre que te dijo una grosería, te va a pegar. O sea, a mí me pasó así, o sea, empezó a decirme groserías muy feas. Me preguntaba, por ejemplo, que con cuántos hombres había estado y como nunca le quería decir, pues me decía, eres una prostituta. Y diario me decía, es que eres esto, eres esto, eres esto. Y insultos, groserías, groserías. Y ese día que estaba en la banca dije, ¿en qué momento? Normalicé. O sea, ¿en qué año? O sea, ¿en qué momento del tiempo dejé que pasara esto? Claro, ¿cómo dejé que avanzara tan Sí. cabrón? Entonces, desde ese momento dije, no, o sea, ninguna mujer debería pasar por eso, ¿sabes? Pero es justo eso, ¿no? O sea, como que El veneno, o sea, es como tipo el gaslighting, o sea, es poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ya cuando te das cuenta, ya estás deprimida, ya estás destrozada. ya para ti vales Sí, así. y yendo a terapia, ¿eh? Y todo. Y mi psicóloga me lo dijo 1000 veces, o sea, me dijo, no sé cómo decirte que el día que te saliste de ahí, yo casi me fui así de, gracias Sí, sí. Dios. Es que es muy, no me voy a cansar de decirlo, es muy silenciosa. Y entonces cuando tú te das cuenta de hacia atrás todo lo que has vivido, uno, ya no tienes ni siquiera la fuerza en muchas veces para tomar acciones, y entonces ya nada más sobrevives. Y yo siempre digo, las mujeres que son víctimas de violencia están en un estado de supervivencia todo el tiempo. Entonces muchas veces cedes cosas con tal de que no te peguen o con tal de que no te vuelvan a gritar. Y entonces permites infidelidades, tratos crueles y demás con tal de que no te pegue más fuerte, o no te deje encerrada, o te deje vestirte como quieres, o mejor ya no te pones falda porque ya sabes que si te pones falda y él toma te pega. ¿Me explico? Entonces estás en un modo supervivencia 24/7 que es para lo que te alcanza. O
sea, No. ya no puedes un escalón más porque ya no tienes ni la fuerza, ni las ganas, ni el ánimo, ni la dignidad, ni la autoestima. Súmale la depresión, no estás medicada. Entonces, literal es sobrevivir. Y en tu Más- caso, hijos, dependencia económica. Claro, es lo que iba a no- decir, más tu proyecto de vida que nos han enseñado mucho, que el matrimonio tiene que ser para Aguantas. toda la vida. Claro, que tienes que aguantar. Sacrificio. Yo simplemente yo les voy a decir lo que yo pensaba, ¿eh? O sea, en mi mente era de que ya voy a cumplir 30 años, ya me casé con él y quiero tener hijos. O sea, ¿qué voy a hacer, no? Decía, si Sí, me voy esto ahorita, es lo que me toca. si me voy ahorita, no voy a tener hijos, no voy a ser mamá. Entonces, realmente la decisión de irte es la más difícil. Y mucha gente ahorita me lo dice, ¿no? O sea, mujeres que están sufriendo ahorita me dicen, ¿cómo le hiciste tú para volver a brillar y para volver a ser tan feliz y para recuperar tu luz, ¿no? Yo les dije, es que entre esta Sofi y esta Sofi pasaron muchísimas cosas. Y lo más difícil, Mucho trabajo. lo más difícil es decir, hasta aquí y me voy y se acabó y no me vas a volver a pegar ni me vas a volver a ver en tu vida. Literal. Ajá. Y yo por Entonces- eso, o sea, a mí me dicen, ¿a quién admiras? A estas mujeres, a ti, Sí. o sea, a mí misma, porque tomar la decisión de, como tú dices, de salir de eso, hay muchas mujeres que nunca la toman. ¿Me explico? O sea, es lo más complejo que hay y lo más valiente. Y en tu caso seguramente tuviste una red de apoyo sólida en donde Sí, grandísima. pudiste salir y llegar a un espacio seguro, amoroso. O sea, yo de verdad creo que tenemos que trabajar por una sociedad en donde estas mujeres tengan una red de apoyo que a lo mejor no va a ser una familia porque su mamá le va a decir que se tiene que quedar ahí, pero sí entendamos como juzgadores, como sociedad, como organizaciones de la sociedad civil, que necesitamos generar los mecanismos suficientes para proteger a las mujeres, porque solas no se puede, es muy difícil. No. Y ahí es cuando dicen de que justo que las amigas salvan, ¿no? Porque Sí. al final del día las amigas son las que están salvando. ¿Cuándo debería ser la policía? Literal. El Ministerio Público. En este caso El juez. de que les cuento, el agresor llegó a la casa de ella a amenazarla, a amedrentarla y demás porque los hijos no quisieron ir con él y le habló yo le dije, háblale a la patrulla, ¿no? Pensando en que, pues, Se va a alterar. pensando en que la policía sí va a hacer algo, ¿no? O sea, Sí. en esta ilusión de que por favor la policía sí funcione. Bueno, el señor le dijo a la policía, yo pago la renta, entonces yo puedo estar aquí. Y la policía dijo, ah, sí, de hecho puedes pasar, porque es un ¡Ay, edificio. no! Ajá, y yo, o sea, es como, estamos en la era de piedra, qué horror, o sea, entonces justo Lo lo que pagas dices. como una pensión alimenticia para que sea la casa de tus hijos, Sí, sí. no para ti. Justo. O Y es sea. como, o sea, pues sí, claro, la policía en su cabeza pues es el que paga la renta, pues claro, él tiene derechos, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil si no hay una educación en todos los ámbitos que esto cambie. Y es muy triste porque, o sea, hablamos de violencia de género, de 1000 tipos de violencia, ahora violencia vicaria, que es como... Algo chiquito de lo chiquito, ¿no? Ajá, y de lo más cruel que hay. Que yo te apuesto que la gente que escuche este capítulo ni siquiera sabe lo que es. Me explico bien. O sea, como que sabe que está por ahí, pero no lo tiene como concientizado. Entonces, yo de verdad que les agradezco y cuando me escribiste dije 100% sí quiero ir porque es parte del granito de arena que ponemos, ¿no? Saber que a lo mejor yo trabajo con población penitenciaria y sí, con mujeres víctimas de violencia, pero al menos tienen una Raquel Aguirre que la pueden hablar para una simple asesoría. ¿Me explico? Porque yo sé que de la asesoría a la denuncia pueden pasar millones de cosas y se necesita mucha valentía y mucha fuerza y una red de apoyo impresionante, pero al menos tienen una Raquel Aguirre que con toda la confianza del mundo les va a dar una asesoría de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, que yo sé qué riesgos corren, ¿no? O sea, y hasta dónde puede llegar un agresor. Y yo prefiero como exagerar, ¿no? Hasta dónde puede llegar un agresor, porque yo no quiero que me pase el que doy un mal consejo y que al rato ya no exista para No, contármelo. es lo que nos han dicho, todas las expertas nos han Exageren. dicho eso. Tienen que ser exageradas. Exageren, Si ellos exageren. son malos, tú tienes que ser más mala. La juez que me concedió las medidas me dijo, a lo mejor estoy pecando porque no soy del todo competente, Pero vale pero exagerar. en mí no me va, o sea, me dijo, en mí no va a quedar que Que esté le pase sujete. algo. Ajá.
Pues tiene debería de toda haber la más razón. juzgadoras como ella. Sí, la verdad O sea, es que también se las voy a pasar para que Sí, la nos entrevisten porque encantaría. me sorprendió. Me da gusto. Casi siempre son malas noticias o malas experiencias en las que me encuentro y ella me sorprendió porque pensé que no me las iba a ratificar, porque obviamente el argumento del defensor público fue el tema de la competencia y pues tiene toda la razón, pero humanizó lo que está pasando y la diferencia de criterios de los juzgadores me pareció abismal, o sea, sí, y después la investigué un poco y vi que da conferencias respecto a la violencia de género como juzgadora, entonces yo creo que sería padre que la entrevistaran porque Sí. mínimo me da paz que hay alguien que sí entiende. es que es una luz Ajá. en este país. O sea, es como agua en un desierto, que haya juzgadores que realmente dimensionan que si bien existen, pues sí, tal vez llamémosle obstáculos o escalones que tenemos todo juzgador que casi con el numerito, ¿no? De uno, competencia, Pero dos, es que, ¿sabes qué? legitimación. A mí lo que dices de la competencia a mí me genera duda, porque precisamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Permite violencia presentarla en cualquier estado. y dice, cualquier autoridad, así dice, cuando tenga noticia de un acto de violencia, tiene que actuar de oficio. Y es cualquier autoridad, es cualquier autoridad. Es que lo que me puse a pensar es que te las conceden de oficio cualquier autoridad. Ya la ratificación ya entra un poco más en debate y por eso se le da hasta la oportunidad al agresor de comparecer. Porque incluso lo que decías como el territorio, el domicilio, pues sí, pero o sea, el acto de violencia se puede ejecutar en cualquier lugar. Entonces yo pensaría que en cualquier estado Y además esta sería afectación competente. real es, o sea, yo no voy a decidir en dónde me va a pegar o en dónde me va a agredir. Exacto, eso es a lo o que me sea, refiero, o sea, se puede ejecutar en cualquier lugar. Justo. O sea, por eso el que me las concediera, y literal me dijo, yo creo que soy la única juez de la Ciudad de México que te concedería estas medidas, Pues ojalá que no. pero no me voy a quedar con el y si pasa algo, o sea, y después de la audiencia me dijo, en ti queda que hagas tu chamba en el Estado de México, y le dije, su señoría, créame que soy la más perseverante, pero mínimo me ha dado 3 meses de paz. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, en donde Sí. mi clienta va a sentir un poco de paz porque mi cliente está, o sea, obviamente 24/7 alerta. Claro, tiene delito, perdón, Delirio tiene... de persecución, Sí, 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 claro. delito de persecución. Pues sí, pues es que sí sientes que Pero que esos te va a salir granitos de de arena todos son lados, los que ¿sabes? hacen que yo confíe en que sí se puede. Porque Sí, creo yo que también creo. compartimos una frustración constante en lo que hacemos, en lo que vemos, en que no se denuncia. Y estas cositas digo, bueno, órale, sí, sí se puede, sí hay que seguir. ¿Y qué le dirías a una mujer, por ejemplo, que ahorita nos está viendo, que tal vez se está dando cuenta que es víctima de violencia vicaria, que la chantajea el esposo, que le quita a sus hijos, que se están peleando la custodia y que los está usando en su contra? ¿Tú qué les dirías? Uno, o sea, que entiendan que no están solas, ¿no? Yo creo que pasa siempre. Cuando sabes que hay otra persona que comparte lo mismo que tú, aunque no la conozcas, de cierta manera te sientes apapachada. Entonces, esa frase de no estás sola y con la que marchamos el 8M y que está como por todos lados, es muy real. Uno, no está sola. Dos, te digo, existe una Raquel Aguirre que felizmente te asesora, pero hay muchas organizaciones que hacen lo mismo, ¿no? Y yo creo que, o sea, porque normalmente piensas, organización de la sociedad civil, abogado de despacho prestigioso, no, o sea, estoy en toda la desventaja. Sí, probablemente porque el tema del dinero tristemente influye muchísimo en un sistema de justicia como el nuestro, pero por algo empiezas porque ahí está tu primera red de apoyo, ¿no? En esta organización. Y yo estoy segura que a lo mejor como abogadas litigantes, sí hay muchas o muchos que se pueden llegar o sea, a reducir los honorarios que estuvieran dispuestos a cobrar en este tipo de casos. No te digo que todos los despachos lo van a hacer, pero yo estoy segura que hay muchos despachos en donde 100% estarían con la víctima, incluso de manera pro bono, porque estás hablando de un tema de violencia en donde hay hijos, va mucho más allá de un tema patrimonial, ¿me explico? Entonces, uno te diría, no estás sola, hay asociaciones que te van a dar el acompañamiento y sobre todo que sí se puede salir de ese círculo de violencia en donde crees que nunca va a haber un fin, en donde crees que es mejor quedarte ahí, o sea, sí se puede, ¿no? Entonces, a lo mejor como abogada te digo, pues sí, el primer paso es denunciar, pero creo que entender
que necesitas reconocer tu valor como mujer, eso sería lo primero que te diría, ¿no? O sea, no eres lo que crees que vales en este momento, o sea, eres mucho más. Y las mujeres sabemos salir de esta y de miles o sea, y más teniendo hijos, ¿no? O sea, siempre vamos a velar por nuestros hijos y vamos a hacer hasta lo imposible para que nuestros hijos estén bien. Entonces, yo te diría, uno, si tienes hijo, hazlo por tus hijos, ¿no? O sea, primero que nada, hazlo por tus hijos porque esto no va a parar nunca. Y dos, rodéate de organizaciones, de una Raquel Aguirre de ustedes, pidan consejos. Y sinceramente hoy creo que los mecanismos de atención a las mujeres, llámense como se llamen, de los gobiernos, están funcionando mucho mejor, ¿no? Entonces también acérquense. Yo sé que es muy difícil porque además si estás viviendo una violencia muy drástica en donde a lo mejor estás encerrada, no tienes un celular o lo que sea, yo sé que es muy complejo, pero vale más la pena acudir a estas instancias, irte a un refugio con el dolor que representa, a que a lo mejor el día siguiente no vivas para contarlo. A mí me gusta mucho, el otro día me regalaron un libro que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, y de verdad, sí o no, nos ha cambiado, bueno, a mí por lo menos la vida esa frase, La voy a leer. Porque me ha mandado mujeres así que están luchando como nosotras, y siento que por algo nos encontramos, y gracias por ponerte pues a disposición de todas las personas que están escuchando este podcast. Y si te quieren encontrar, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, mis redes particulares son Raquel Aguirre G en Instagram. En Twitter, la verdad, nunca me acuerdo, creo que es Raquel Aguirre GA, una cosa así. Pero bueno, sobre todo, o sea, siempre doy mi mail, raquel@lacana.mx, porque sí considero que es muy complejo salir de ahí. Entonces, el hecho de que tú puedas tener una asesoría de calidad, aunque sea el primer contacto, ¿me explico? Abre un poco tus posibilidades y lo que tienes a tu alcance, ¿no? Entonces, yo siempre digo, o sea, busquemos, si estás en otro estado, pues sí, no voy a ir yo, ¿no? O sea, porque pues también mis posibilidades están limitadas, pero a lo mejor te voy a buscar una organización que esté ahí, te voy a ayudar a saber si hay una Secretaría de la Mujer en tu estado, quién está al mando, algo podremos hacer, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, y sobre todo les recomiendo a las mujeres que nos escuchan, busquen a Lentes Púrpura, tienen una línea de emergencia muy funcional, que 100% recomiendo. Yo es la que recomiendo normalmente cuando me contactan por un caso de esta naturaleza, sobre todo en otros estados. Y eso, ¿no? O sea, de verdad que mi mail está ahí siempre, mis redes sociales, Raquel Aguirre G. Si no, también las de La Cana funcionan, ahí me contactan a través de las de La Cana. Y de verdad decirles que a pesar de que creen que son de este tamaño, eso es mentira, ¿no? Eso es lo que nos han hecho creer, y que tristemente lograron que nos creyéramos, y que se puede salir de esto como tú. O sea, tenemos un caso aquí de éxito, claro, ¿no? Entonces, ojalá que cada vez seamos más las sobrevivientes que decidimos hacer algo y no solo nos quedamos en ese estatus de estar sobreviviendo, ¿no? O sea, ya haber pasado ese bache. Oye, y ahora una pregunta egoísta, porque es la que me interesa a mí. Las personas que quisieran como ser voluntarias o ayudar de alguna manera a La Cana, ¿de qué manera lo pueden hacer? En la página de La Cana hay un apartado de voluntariado, entonces ahí se llena un cuestionario, sobre todo porque cada quien tiene horarios y habilidades distintas, ¿no? Entonces, a lo mejor nada más quiero ir a un evento recreativo y aportar un día, o soy psicóloga y podría dar terapia a las mujeres. Entonces, como que ese cuestionario perfila hacia qué y cuántas horas estás dispuesta a dar. También tenemos un grupo de voluntarios, que ese es más fácil, si me escriben las meto directo. Y obviamente yo también voy a aprovechar mi anuncio, recibimos donativos en especie y en dinero. Obviamente los que más nos funcionan son en dinero, porque la operación de La Cana es muy cara, porque ya estamos en 15 penales, pero sí, yo entiendo que para mucha gente el aportar en dinero no es lo más conveniente o no les encanta, entonces también recibimos
donativos en especie, material, cosas de higiene personal, material para los talleres. Entonces, en ese mismo formato pueden poner ahí. Y si no tenemos una plataforma de donativos recurrentes, siempre le digo, sobre todo a mi círculo cercano, como ese café que te gastas todos los días, esos 50 pesos en tus cigarros, no sé cuánto estén costando ya los cigarros, para nosotros, que tú pongas esos 50 pesos de manera recurrente, que a lo mejor a ti no te quita nada, para la operación de la organización es muchísimo, ¿no? Entonces tenemos una plataforma de donativos recurrentes, y sobre todo yo les diría a quien es un poco incrédulo de el sistema penitenciario y de la población penitenciaria y de que solamente necesitan una segunda oportunidad estas mujeres, los invito a que vengan un día a ver lo que hacemos, porque como dicen, o sea, uno de nuestros modelos más grandes es prevenir y erradicar la violencia de género en las mujeres en prisión, y sí le pones una cara distinta y sobre todo una cara de esperanza a un país como el nuestro. Y además que les compren sus productos. Además, eso yo soy la compradora número uno de los productos. Hacemos Miren, productos en el 8M increíbles. me preguntaron, traía una gorra que decía Fuck Patriarchy. ¿Dónde la compré? En La Cana. Traía una playera morada. ¿Dónde la compré? En La Cana. Tienen cosas padrísimas, la verdad. Sí, tenemos, o sea, lo más famoso son los peluches para bebé, pero hacemos de todo, hacemos serigrafía, Tengo un RBG también. t-shirts, tenemos una colección ahorita de mujeres icónicas. Increíble. Está tejidas increíbles. Hermosas. Eso también, o sea, la compra de los productos ayuda para emplear a más mujeres dentro de prisión, porque Entonces, si tienen un baby shower, ya saben dónde comprar. Exacto. Y además es una compra con causa. sí, igual si quieren hacer t-shirts, plumas, termos, serigrafiados, papel, todo lo hacemos nosotros. Hacemos de todo. Lo que queremos es emplear a las mujeres para que tengan un ingreso para ellas y sus familias. Entonces, si no lo hacemos, vemos la manera de hacerlo. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, Suscríbete a Justicia con Faldas. no olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio con quien creas que lo necesita. Nos escuchamos en el próximo capítulo, porque la justicia también se lleva con faldas.